para decir 10 trozos, 10 pedazos, 10 trozos de una fruta o una verdura, decimos Cuereño y cuerira, yo y cuerire, voy cuerire, y buena gente, ¿cómo están? Yo espero que se encuentren muy, pero que muy bien. Señores, en esta ocasión les voy a compartir otro más de mis conocimientos. Y bueno, yo espero que les guste. Y bueno, dejen su comentario. Allí voy a estar leyendo los comentarios de ustedes para que unifiquemos los conocimientos que ya sabemos. Así que señores, no se pierdan el video, que este video está súper interesante. Yo sé que a ustedes les va a gustar bastante, porque a mí me gusta bastante. Si te gusta la cultura, quédate, porque este es tu video, tu canal. Así que, sin más que decirle, vamos al video. Bueno señores, lo que vamos a aprender hoy es esto. Vamos a aprender a contar rodajas. Cuando tú estás cortando un trozo de piña o un pedazo de ñame, guineo o buchú o lo que sea, pero que sea en trozos, que puedas cortarlo en trozos. Esas cosas, frutas que son de eso es lo que vamos a aprender a contar en over. Para decir un pedazo decimos kunti. Dejen en los comentarios si estoy equivocado o si estoy bien, si estoy mal. Dejen sus comentarios para que yo pueda leerlo y podamos unificar criterios. Para decir dos trozos decimos kumu. Para decir tres pedazos o tres trozos decimos kuma. Para decir cuatro trozos decimos kumbaga. Kumbaga. Así decimos cuatro trozos. En obere, acuérdense que para contar cada cosa hay una forma distinta de contar. En este caso estamos contando pedazos de fruta, pedazos de verdura o lo que se pueda cortar en trozos. Eso es lo que estamos contando. Así que vamos. Para decir 5 pedazos decimos kunrige. Así decimos 5 pedazos. 5 pedazos kunrige. Para decir 6 pedazos decimos kunti. Kunti. Simple, kunti. Para decir 7 pedazos decimos kun, ku. Kunku. Si decimos 7 pedazos decimos kunku. No olviden señores, dejen su comentario si hay algo que está mal, si no se escucha el audio, si está bien, si está lo que ustedes quieran. Si dejan su dirección, sus saludos, en el próximo video voy a estar dando esos saludos de todos ustedes, mandándole saludos para ustedes. Por ejemplo, si eres de no sé de dónde, de Veragua, de Boca, de Chiriquí, de donde usted sea, voy a estar mandando esos saludos que ponen en los comentarios. Así que tomen en cuenta eso. Y bueno, seguimos con el. Para decir 8 decimos kungwa. Kungwa. Suena bonito. Kungwa. Así decimos 8 trozos en obere. Y para decir 9 decimos kun ugan. Kun ugan. Bueno, es simple, si se podrán dar cuenta si ustedes están siguiendo esta línea de conteo de números, contar objetos y contar otras cosas. Es simple, no hay otra forma, solo que algunas cosas varían, pero es simple. Y llegamos al último número y es el 10. Así que vamos a aprender a decir 10 trozos en obere. Para decir 10 trozos, 10 pedazos, 10 trozos de una fruta o una verdura decimos kunhata. Kunhata. Así que señores, espero que les haya gustado mucho este video, que aprendan y pongan en práctica lo que aprenden conmigo. Y bueno,
Si puedes suscribirte si aún no estás suscrito. Y eso es todo por ahora, señores. Así que sin más que decirles, vamos, que nos vamos.